espacio psicológicamente está junto a nosotros el licenciado Luis Jiménez. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Bien, muy contento, encantado de estar acá, gracias. Bueno, vamos a continuar, retomar este tema de los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo nos influyen? ¿Qué podemos decir al respecto como principal concepto? Bien, primero y principal son espacios de libertad que perdemos, básicamente. Por un lado, a la vida cotidiana, a los vínculos, a las relaciones, influyen. Como dijimos la vez pasada, los sesgos cognitivos son atajos que hacemos para procesar la información, que básicamente el mundo es complejo, buscamos simplificar. En esa simplificación, a veces, que tiene un componente emocional, dejamos cosas por de lado, entonces desfiguramos. Muchos de estos sesgos son profecías autocumplidas o distorsiones de la realidad que tienen un componente emocional, y que ahí viene la segunda parte del problema de los sesgos cognitivos, que es que nos hace también, como hemos visto antes, manipulables. Personalidades narcisistas, personalidades psicopáticas, se aprovechan de lo que pensamos para confirmar lo que estamos pensando, sea correcto o incorrecto, y sacar una ventaja de nosotros. Finalmente, la tercera es ya influye en la política también. Como hemos visto, los algoritmos que básicamente trabajan las redes sociales en eso, que son perfiles fantasmas, se utilizan para generar burbujas de información y así poder también manipular a las personas, a la opinión pública. Ya hemos visto lo que sucedió con Facebook en 2015, que acá nos enteramos poquito, pero cómo las campañas políticas actualmente están dirigidas para generar esas burbujas de información y que la gente no pueda ver más allá. ¿Y cómo hago para que no me afecte? Digo, lo planteamos como pregunta, pero parece muy difícil entendiendo el contacto con la tecnología, por ejemplo, permanente si hablamos en términos políticos, y cómo eso se traslada a otro accionar que tenemos en nuestra vida. Bien, como lo hemos dicho, no existe un tipo ideal ni un blanco y un negro radicales. Siempre nos va a afectar. Lo importante es cultivar, como hemos hablado previamente, la atención, el observador. Ya las técnicas de meditación, el vipassana, el mindfulness, todas estas técnicas que están actualmente a disposición de la psicología, de las diferentes herramientas que llevan a la autoconciencia y a ser menos reactivo, nos ayuda a poner ese filtro. Porque primero, ante todo, no es solo intelectual, sino es más profundo. Y eso se trabaja cultivando la capacidad de observación, primero de mis propios procesos y después hacia afuera. Y finalmente, sí, utilizando diferentes, a la hora de manejar las redes sociales o de ver las noticias, por ejemplo, poder consultar varias fuentes. No solamente la fuente que nos dice lo que queremos escuchar o lo que está más en sintonía con lo que nosotros pensamos. Sí, es un hecho de que ahí viene la fortaleza que cada uno tiene que desarrollar, que es para poder, desde la presencia, escuchar cosas que son opuestas, diferentes o incómodas a las que a mí me gustaría escuchar. Es interesantísimo porque muchas veces creemos que identificamos estos sesgos cognitivos en otras personas y quizás no nos estamos dando cuenta que están influyendo en nosotros o los estamos utilizando. Es un punto de partida. Siempre es más sencillo verlo hacia afuera. Como decimos, los sentidos están orientados hacia el otro y es más fácil identificarlo en tal o cual persona, cuando realmente el desafío es no solamente quedarme en eso, sino ver en qué medida yo soy así. Y lleva también a tomarme un poquito, no tan en serio, no tan de una forma tan radical o estructurada, sino aceptar mi humanidad. Cuando yo acepto eso, sobre todo como hemos dicho en encuentros anteriores, mi parte oscura, mis debilidades, las veces que he fracasado, las veces que he cometido errores, es más sencillo integrar esos sesgos cognitivos, juzgar menos, que no significa que yo no esté plantado ante la realidad con mis valores, pero sí lograr trascenderlo juzgando menos desde una mirilla que es nuestro punto de vista. Con el tiempo, el tema de los sesgos cognitivos ha surgido con mayor frecuencia, al menos en espacios de conversación, pero es algo que antes existía, por ejemplo, antes de las redes sociales, que quizás ahora se potenció más con tanta diferencia política que existe, por ejemplo. ¿Podemos hablar que es una época en la cual están mayormente presentes o no? Siempre ha estado, siempre va a estar porque es parte de la experiencia humana. Lo que podemos hacer es generar mecanismos donde se puedan poner tanto en tela de juicio como espacios de diálogo, como hemos hablado, que es muy difícil cuando uno habla solamente desde la pasionalidad, que es necesaria y es un fuego necesario y natural, más de nosotros los argentinos, pero el desafío es encauzarlo.
los espacios de diálogo son necesarios. Antes de las redes sociales estaba la agenda de los medios masivos de comunicación. Antes de la agenda de los medios masivos de comunicación existía de otra forma. Siempre el rumor va a estar, siempre estas cosas que hacen a la comunicación humana van a formar parte constitutiva. Que se pueden trabajar, se pueden trabajar. Actualmente ya el hecho de que veníamos hablando de la importancia de la educación emocional o de estos espacios de divulgación a través de los medios masivos son esenciales para que esto empiece a entrar en las conversaciones. Y ahí el desafío es no tomarme personal las cosas, que en mayor medida nos pasa, que a veces la tomamos muy personal, y por otro lado el desafío es ponerle en el tema de lo político las dos caras de la situación, que es sumamente difícil, es sacarlo del ataque personal y ver qué punto de lo que el otro está diciendo, que piensa diferente a mí, tiene razón, porque muchas de esas cosas son desfiguraciones a veces de experiencias, pero otras veces son puntos de vista válidos de alguien que ve la realidad diferente a mí. Te lo dejo como pregunta o como desafío para que lo conversemos después, pero ¿la inteligencia artificial en un punto también va a incidir prontamente en esto? ¿Está sucediendo? La inteligencia artificial es como cualquier otra experiencia de otredad. Hay que aprender a trabajar con ella, a comunicarse. Sí es un hecho de que da para un tema particular, hablado de lo que es la interacción de lo humano con este otro reino, que es la inteligencia artificial, que estamos hablando de que en cualquier momento sucede ese momento Sputnik o de toma de conciencia, y que nos va a desafiar a vernos a nosotros mismos. A veces el alter, uno construye, como en la política a veces se genera un adversario, un enemigo para generar cohesión interna. La idea es que no suceda esto con la inteligencia artificial, sin idealizarla, para bien o para mal, pero generar como una instancia de otredad. Sí es un hecho de que se está utilizando para crear deepfakes o todo este tipo de manipulaciones a través de lo visual para generar tendencias en la opinión pública. Muy bien. Luis, un placer como siempre. Encantado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a buscar a